Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. La plática de hoy con la ayuda de Hashem lleva el título Moshe, el líder, Moshe Rabenu, nuestro líder. Y bien, ser líder del pueblo de Israel, pues no ha de ser nada fácil. Y sobre todo en las circunstancias que estaba Moshe. ¿Por qué? Porque de repente Moshe va y sube por las tablas de la ley. Y cuando sube por las tablas de la ley, allá arriba no la tuvo nada fácil. La Gemara en el tratado de Shabbat, hoja 88, habla muy ampliamente del tema. Y ahí dice cómo pasó todo allá arriba. Los ángeles no le querían dar la Torah a Moshe. Dijeron, es para nosotros. Y Moshe dijo, pero ¿cómo? ¿Ustedes tienen otros dioses? No. Ustedes, el cuarto mandamiento, que es Shabbat, ustedes tienen aquí Shabbat, ustedes tienen papá y mamá, ustedes roban, ustedes, etcétera. Así es que es para nosotros. Y Hashem le dijo, tómate, por decir así, abraza el trono celestial, toma tu mano y apóyate en el trono, en mi trono, dijo Hashem, para que los ángeles no te hagan daño y defiéndete. Total, Moshe hace una defensa maravillosa y obtiene la Torá, y la Torá baja a la tierra, como está escrito, Lo bashamaim hi, no está en el cielo, sino está aquí abajo en la tierra. Pero no fue fácil. Pero ¿cuál fue la sorpresa para Moshe? Que de repente le dicen, Lech red kishijet ameja, baja porque se corrompió tu pueblo. ¿En qué se corrompió? Están haciendo el becerro. Y eso no es todo, te voy a decir algo, le dice Hashem a Moshe. Le dice así, Beatá, ani jali, beyehara pibahem, bajalem beeseo tejale goy gadol. Hashem le dice a Moshe Rabenu, en Shemot, Lamedbet, Pasuk Yud, 32:10, le dice Hashem a Moshe, y ahora déjame que se encienda mi ira, déjame que me enoje contra ellos, y que los consuma, que los acabe, y voy a hacer de ti una gran nación. La perashá de esta semana, muy bien. Entonces, Moshe, imagínense, después de todo lo que tuvo que hacer allá arriba para bajar la Torá. 2, de repente ya dijo, ya les llevo el máximo bien a la humanidad, porque en realidad no nada más es para mí, es a la humanidad en general. Y me dan esta noticia que abajo se corrompieron e hicieron un becerro. Créanme lo que no era cualquier cosa. El Midrash dice que esto a qué se parece, a unos novios que se estaban casando. Y de repente a la mitad de la boda viene la novia y le dice al novio, ¿qué crees? Tengo que ir al fondo a la derecha. Y dice él, pero ¿cómo si nos están casando? Dice, I'm sorry, ahí vengo, paren la boda, suspendan la boda. 5 minutos, 10 minutos, bueno, entendieron que la novia, el vestido de novia no es nada fácil de manipular. 20 minutos. Dijeron, no, vamos a buscar a la novia. Van y buscan a la novia, dice el Midrash. ¿Y dónde estaba la novia? Siendo infiel en el día de la boda, en el momento de la boda con otro hombre. Así compara el Midrash al becerro de oro que hizo el pueblo judío. Entonces, no debe haber sido nada fácil esa situación, imagínensela nada más. Para ello, Moshe Rabenu quiere darle a la Torá, al pueblo de Israel la Torá, y Hashem le dice, no, espérate. Te voy a decir una cosa, los voy a destruir y voy a hacer de ti una gran nación. Imagínense en ese momento Moshe cómo estaba, qué disyuntiva, qué hago. Por un lado mi pueblo, por otro lado la Torá, por otro lado Hashem está poniendo en esa encrucijada, ni siquiera encrucijada, en esa decisión. O destruyo a tu pueblo y tú empiezas una gran nación, o aquí mi ira de ver esta infidelidad que me está haciendo el pueblo, quién sabe dónde va a llegar. Pues nada fácil, era algo bastante difícil por lo que estaba pasando ahí Moshe, el pueblo de Israel, en el Shamaim, tantas y tantas cosas. Y así le dice a Hashem, deténme porque si no voy a acabar con ellos. Y no te preocupes Moshe, tú no hiciste nada, voy a hacer de ti una gran nación. Sí. ¿Le dijo Hashem a Moshe exactamente lo que había pasado abajo o nada más le dijo que se corrompió? ¿O le dijo hicieron un becerro? No, sí, baja y se corrompieron y todo. ¿Y a qué se refería? Que habían hecho abodazará. Entonces, pues nada fácil el suceso. ¿Qué pasa? Que Moshe Rabenu dice,
hay que resolver el problema, porque estaba como entre la espada y la pared. Por un lado su pueblo iba a ser destruido y por otro lado Hashem dijo, voy a acabar con ellos. Nada fácil la situación. Entonces ser líder en una circunstancia como esas no es absolutamente nada fácil. En una ocasión ya dimos una plática de lo que implica ser líder. No sé si se acuerdan hace un tiempo, pero como no la grabamos, voy a mencionar rápido los 20 puntos generales para ser líder. Está tomado en base a una plática de Rav Edelstein en la página de Ner Le'elef, que está muy interesante y ahí lo habíamos desarrollado con calma, los 20 pasos. Aquí nada más los voy a mencionar rápido para aquellos que oigan, quienes oigan la grabación, pueden despacito, con calma, analizar cada punto. Pero nosotros aquí, para fines de terminar en una hora, tenemos que mencionarlos rápido. Para ser líder, en términos generales, aquí menciona 20 cualidades para ser líder. La primera es regirse por valores. La segunda, hay que tener voluntad de asumir responsabilidad. Un líder tiene que asumir muchas responsabilidades. 3, tiene que tener visión por su proyecto. 4, tiene que tener una inteligencia emocional. 5, tiene que tener una habilidad para sentir empatía con los sentimientos de los demás. 6, tiene que tener la habilidad de crear cultura organizacional. Aquella vez lo habíamos explicado con calma cada punto, por ahora vamos a seguir así, si me lo permiten. 7, tiene que tener planes de acción y criterios de evaluación. 8, capacidad de manejar el cambio y el conflicto. 9, tener la capacidad de creer en la demás gente, o sea, otorgar poder, no nada más delegar, que la gente tome responsabilidad, que rinda cuentas, etc. 10, tiene que tener la habilidad de desarrollar un equipo de trabajo, por supuesto. 11, tiene que tener una gestión para el día que sea necesaria la sucesión. 12, tiene que tener fuerza y energía permanente. 13, tiene que tener voluntad de asumir riesgos, o sea, coraje. 14, tiene que tener buen juicio político, financiero. 15, tiene que manejar bien el estrés, porque si no, pues se va a quedar ahí de un infarto el pobre líder. Tiene que tener, número 16, capacidad de cambio. Tiene que tener 17, capacidad de resolver problemas, que se define como ¿qué? Inteligencia. 18, tiene que ser creativo. Un líder tiene que ser creativo. 19, tiene que ser humilde. Y 20, tiene que tener dominio de todas las habilidades de la gestión, o sea, estructura, responsabilidad, prioridades, manejo de tecnología moderna, etcétera, etcétera. Esos son los puntos generales para un líder. Pero hoy no venimos a hablar de ellos. Hoy venimos a hablar de qué características tuvo que tener Moshe para ser un líder, porque después de todo no era nada fácil. Hay estimados de cuánta gente era. Eran 603.550 varones de 20 a 60 años, más sus esposas, otras 6.350 damas, y tal vez había más, porque en aquel entonces la poligamia no estaba prohibida por la Torá, no se había dado la Torá, tal vez tenían más de una esposa, más los hijos menores de 20 años, más los padres de ambos. Hay estimados que llevan a 3, 4, 5 millones de habitantes, y si tenían muchos hijos, como cuando eran en Egipto, que tenían cada parto era de 6 trillizos, pues podría ser que estemos hablando de una población hasta de 6 millones de habitantes. No era fácil. Viene Yitro y le dice, delega, pero con todo y todo el delegar y hacer jefes de cientos, de miles, de cientos, de decenas, con todo y todo, era nada fácil. Y las condiciones del desierto, y el hambre, y el calor, y el agua, y etcétera, no era nada fácil. Entonces, ser líder del pueblo judío en general no ha de ser nada fácil, con más razón en las circunstancias del desierto. Ok, en la perashá de la semana pasada, ya como tú dijiste precisamente, dice Hashem, ¿sabes qué? Baja y controla al pueblo, porque si no lo controlas, entonces lo voy a destruir y a ti te voy a hacer el líder. Pero Moshe Rabenu de repente se da cuenta de la situación que estaba pasando y dice, no, Beatá, Imtisajatatam, dice Hashem, como buen líder, hace una defensa maravillosa del pueblo de Israel. Le dice, Hashem, ahora te voy a decir algo, si les perdonas el pecado, no hay problema, seguimos como vamos, perdónalos. Hicieron el becerro, perdónalos. Beimain, pero si no es así, Beimain, Mejen Inami Sifreja, Asher Katabta.
bórrame tu libro que escribiste. Yo no quiero el otro trato. O los perdonas o me borras del libro. No hay que los voy a destruir, que voy a hacer una gran nación. No hay. O los perdonas o me borras del libro. Entonces, vamos a establecer que a diferencia de otras obras literarias, la Torá se cuida muchísimo con el tema de los títulos. Por ejemplo, cuando decía Abraham Avinu, era porque era nuestro patriarca. Cuando decía Moshe Rabenu, era porque era nuestro Rebe, nuestro Rab. Cuando decía Yosef Atzadik, era porque Yosef era Atzadik. Cuando decía la Torá Ezra Sofer, era porque Ezra era el escriba. Porque Daniel Ish Hamudot era porque Daniel Ish Hamudot, Deborah Ish Lapidot, etc. Cada uno de los términos que la Torá usa está bien pensado. La Torá, a diferencia de otras obras literarias, no da títulos por dar títulos. Y más aún, que el título que le da la Torá a quien sea, no son apelativos nada más que indiquen el cargo, sino también hablan de la esencia y la personalidad del que porta el título. Entonces, la Torá, cuando Moshe le dio su cargo, su título, no dio un título por darle un título. ¿Se acuerdan qué título tenía Moshe Rabenu? Voy a tomar un tantito. Aparte de Rabenu, Moshe Rabenu. ¿Pero qué otro título tenía Moshe Rabenu? Muy bien, pero ¿cómo le llama la Torá? Ebed Neeman. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. La Torá le llama Ebed, muy bien, siervo o pastor, Neemán. ¿Qué es Neemán? Fiel, fiel, fiel. ¿Y dónde está escrito eso? Bueno, en la tefilá de Shabbat dice, Yismach Moshe bematenat chelko, que sigue, Ki Ebed Neemán karatalo. Hay una prueba ahí de que a Moshe, ¿cómo se le conoce Ebed Neemán? Entonces, si la Torá le da el título a Moshe de ser Ebed Neemán, no es porque no había de otro y le pusieron ese título. Es porque es un título que refleja su esencia y su personalidad. Moshe era un Ebed Neemán. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de esa particularidad de llamarle a Moshe Ebed Neemán, un pastor fiel? No a cualquiera, no a cualquiera. Era pastor y era un pastor fiel. Entonces, la particularidad, la distinción que tuvo Moshe, porque otros no tuvieron ese título, ¿en qué consistía? Y bueno, para dar una respuesta a esta interrogante, hay que primero ampliar la pregunta. La pregunta la vamos a ampliar así. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para que Hashem te llame Ebed Neemán? Imagínense que a cualquiera de nosotros nos llamaran así. ¡Wow! ¡Qué honor! Ebed Neemán, qué honor que nos llamen de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener? 2, ¿cuál es el estilo de vida que tiene que tener alguien para ser llamado de esa manera? 3, ¿cuáles son los atributos que tiene que tener una persona para ser llamado un Ebed Neemán, un pastor fiel? Y obviamente que para poder dar una respuesta adecuada a esta interrogante, hay que analizar la esencia de Moshe, no nada más de Moshe, la esencia de un líder. ¿Por qué? Porque otra vez, no vamos a enumerar los 20 requisitos que tiene que tener un líder que ya mencionamos al principio, porque no es el tema de hoy y la clase no va por ahí. Sino lo que vamos a tratar de hacer es mencionar solamente 2 atributos de Moshe. Nada más 2 y se acabó. ¿Cuáles son esos 2? El primero, el líder del pueblo judío, como es el caso de Moshe Rabenu, el líder llamado Moshe tenía que tener, antes que nada, una brillantez intelectual y aparte de todo ser prominente. ¿Qué quiere decir ser prominente? ¿Qué es una prominencia? Una prominencia ósea. ¿Alguien sabe? Una saliente, una prominencia ósea es un hueso que sale. O sea, ser prominente quiere decir ser sobresaliente, sobresalir. Tener brillantez intelectual y sobresalir. Eso es lo que era Moshe. Vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque hay que saber que un líder de una congregación, un líder en general, cada quien analice, o en el negocio, o entre un equipo de fútbol, o en un equipo de béisbol, o en la escuela, en el salón, cuando haya un líder, cuando hay una situación donde se requiere un líder, el líder tiene que tener, antes que nada, una erudición
un poco más elevado, o si se puede, mucho más elevado, que supere el coeficiente intelectual de los congregados, de sus liderados, por decirlo así, de aquellos a quienes él liderea. ¿Por qué? Porque se requiere que el líder tenga cierta admiración por aquellas personas a quienes él lidera. Él tiene que estar un poquito por arriba en su coeficiente y su cociente intelectual. Él tiene que estar un poco más arriba que todos los demás. Su nivel de erudición como líder tiene que estar encima. ¿Por qué? Porque si él está mediocre, si el líder tiene un coeficiente intelectual o una forma de actuar mediocre, entonces va a haber un pequeño problema. Uno, tal vez no lo respeten. Dos, tal vez no lo admiren. Tres, tal vez no tenga simpatía y admiración entre sus liderados o sus congregados. Entonces el líder tiene que, número uno, tener esa brillantez intelectual, estar un escalón, y si se puede dos, y si se puede tres, por encima de sus liderados. Así tiene que ser. ¿Para qué? Para que la gente lo admire, lo respete, lo consulte, en fin. ¿Por qué dije lo de lo consulte? La Gemara en el Tratado de Berajot, hoja 5 Amud Bet, dice una frase muy interesante que parece muy obvia. Dice así: un preso no logra librarse por sus propios medios de la cárcel. No logra. Bueno, uno está obvio. ¿Qué necesita lo alenu que no hay en Amisel? ¿Qué necesita un preso? Un buen abogado para que lo saque. ¿Se entendió? Pero aquí, en particular, esta parte de la plática la leí de Rav Shalom Sued, que dice algo muy bonito. No solamente de la cárcel física, las rejas que está metido un preso, sino vamos un poco más a fondo. Hay veces que tenemos situaciones en la vida de dificultades con las cuales nos sentimos apresados, una especie de cárcel interna. No estamos presos, gracias a Dios, pero hay veces hay situaciones en la vida que nos hacen sentir que estoy debajo de las rejas. Por ejemplo, problemas económicos, lo aleno, problemas mentales o psicológicos, problemas de Shalom Bait, problemas emocionales, problemas sociales, problemas en los cuales la persona tenga un poquito de desacomodo consigo mismo, con la sociedad que lo rodea. Problemas de todo tipo, problemas hasta existenciales. ¿Y eso qué nos hace sentir? Que difícilmente nos podemos liberar de esos enredos por nosotros mismos. Y aparte, ¿qué nos hace sentir esa serie de problemas? A veces tristemente y dolorosamente son más de uno de los que dije, y se conjugan 2, 3 de esos factores. Y dice uno, tengo problemas en la escuela porque no soy de los famosos, o como se dice, de los populares. Y tengo problemas en la escuela con el maestro porque todo me ve mal y no me pone buenas calificaciones. Y tengo problemas en la escuela, ¿por qué? Porque un minuto que llegué tarde ya me pusieron falta, etc. Todo ese tipo de situaciones, y traspónelo cada quien a sus vidas, ese tipo de situaciones a veces nos hace sentir como si estuviéramos de alguna forma atrapados por los tentáculos de un pulpo y nos sentimos apretados. Es una cárcel interna. Y para salir de ella, después de todo, ¿qué necesitamos? Ayuda. Necesitamos ayuda externa. Llámese de un rabino, llámese de un buen amigo, llámese de un líder, llámese de un psicólogo, llámese de alguien a quien le podamos nosotros mostrar nuestro panorama, enseñarles cómo es nuestra cárcel en la que nos encontramos en ese momento, y él tal vez va a venir a ayudarnos a salir de ella. Si el líder o esa persona a la que consultamos tiene una erudición, es la inteligencia, la aplicación de los conceptos en la realidad suficientemente alto, de esa manera nos puede ayudar a salir airoso de los problemas. En pocas palabras, él va a ver los toros fuera de la barrera, él va a ver las cosas desde fuera y él va a poder hacer un análisis diferente al nuestro. Pero no se necesita nada más salirse de la barrera, se necesita inteligencia, se necesita experiencia, se necesita prominencia, se necesita un buen prestigio como gente que sabe ayudar a resolver problemas, se necesita convencer al afectado que con lo que él le va a decir va a salir de ese problema, porque puede ser que él tenga muchas estrategias excelentes para ayudarlo a salir del problema, pero el afectado no se quiera dejar convencer. Tiene que tener la capacidad de convencimiento que con el método que él le va a decir o con los métodos que le va a sugerir va a salir de su problema.
Entonces vean todo lo que tiene que tener: prominencia, experiencia, prestigio, capacidad de convencer, y de esa manera sus consejos van a poder ser recibidos. ¿Quedó claro? Entonces, lo primero que tiene que tener el líder es la brillantez intelectual y la prominencia. ¿Para qué? Para poder, con su nivel de erudición, superar el coeficiente intelectual de sus liderados, de sus congregados, y tener la visión, el enfoque, la concepción, la actitud, el talento necesario para resolver problemas y liderar a su comunidad, pues hasta su país, a su trabajo, etc. ¿Quedó claro? Entonces, ese es el primer punto, y eso sin duda Moshe lo tenía. La segunda, y vean, dijimos 2 puntos, y este es el segundo. El segundo, el líder, Moshe en este caso particular, pero el líder en general, Moshe nos enseña a cómo podemos pretender llegar a ser líderes. Moshe también tenía casi la contraparte del punto 1 que dijimos, que era brillantez intelectual y prominencia. ¿Qué es la segunda? Humildad. Veaish Moshe, Anab Meod Mikol Adam Asher Al Penei Adama. Moshe era el hombre más humilde. Moshe tenía humildad y algo más junto con la humildad, que es accesibilidad. Y lo vamos a tratar de explicar. Cuando Moshe Rabenu vive sus primeros 20 años de vida en el palacio del faraón, él sabía que era judío. Y él sale a ver a sus hermanos judíos y pasa el famoso suceso que había un egipcio, ¿se acuerdan?, que golpea al Yehudí. ¿Y qué hace? Lo está agrediendo y llega Moshe. No crean que se remangó las mangas, así se puso Moshe a pelear, se puso unos guantes de box. No, simplemente pronuncia un nombre de Hashem, voltea a ver que no había nadie, pronuncia un nombre de Hashem, mata al egipcio y lo tapa. Hasta que viene alguien, le recuerda el suceso, y que dice: Moshe, me tengo que ir de acá. Se va hacia Midian, donde estaba Yitro, donde conoce a Tzipora. El resto de la historia ya ustedes se la saben. Moshe va a ver qué se le ofrecía a sus hermanos. Y por eso la Torá menciona ese suceso en particular, que había un egipcio que le estaba pegando, lo estaban maltratando, un egipcio que le estaba pegando a un yehudí. Moshe tenía la humildad suficiente para salir del palacio e ir a ver qué se les ofrecía a los hermanos. Esa es la característica de un buen líder. No me contesten, pero los presidentes y los políticos y, en fin, todo lo que conocemos nosotros como líderes, no siempre hacen eso. Lo más probable es que sean líderes de escritorio y que se queden en su escritorio dando indicaciones y diciéndole al secretario, del subsecretario que vaya y que resuelva el problema que hay. A veces, tal vez sí salgan, pero aquí Moshe nos enseña: como líder tienes que tener la humildad necesaria para ir a atender los problemas directamente con la gente. Y obviamente Moshe Rabenu no tenía esa capacidad como algo nato, como algo natural. Él no era sobresaliente, ni era mágico, ni nada por el estilo. Más aún, Moshe Rabenu no tenía experiencia en esto. Apenas ahí sale a buscar al pueblo, que los primeros 20 años estuvo metido en el palacio del faraón. No tenía experiencia, no era perfecto, era un ser humano, no era perfecto ni nada por el estilo. Y más aún, era tartamudo. ¿Se acuerdan? Era muy tartamudo, pero realmente tartamudo. Entonces, con todo y eso, Moshe busca ayudar a su pueblo y de esa manera se hace líder. De esa manera demuestra que tenía la capacidad de ayudar a los demás. ¿Cómo? Con esa inteligencia sobrenatural, que no sobrenatural, brillante, como dijimos, y por otro lado era prominente. Pero aparte de todo, era humilde. Simple y sencillamente, Moshe dijo: no necesariamente para ser líder tengo que tener el carisma que tienen mucha gente. En el mundo hay gente carismática y uno piensa que solo los carismáticos son líderes. Moshe no era carismático, simplemente tartamudear, como él tartamudeaba, el grado de tartamudez que tenía Moshe era tal que era lo menos lógico que él fuera el líder con esa tartamudez que tenía. Y él dice: aquí hay que resolver las cosas. Y eso es algo muy importante. Por favor, todos transpólenlo a sus áreas en la vida. Podemos llegar a ser líderes hasta con nosotros mismos, también de nosotros mismos, de nuestra autoestima, liderar nuestra forma de vida, de no tener una autoestima baja.
Moshe dijo, yo no tengo carisma, pero ahí hay algo, un problema que hay que arreglar. Están pegando a un yehudí, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Y lo arregla. ¿Cómo? Con humildad por un lado, pero por otro lado también de manera paralela con accesibilidad. Él va y él accede a resolver el problema. Y aunque son polos opuestos, la brillantez intelectual y la prominencia, con la humildad y la accesibilidad prácticamente son polos opuestos. Y con todo y todo, eso nos enseña la grandeza del líder, que sabe manejar las dos cosas al mismo tiempo. Luego vamos a ver el how come. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se traduce ya en la realidad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, no es suficiente que el líder sea intelectualmente brillante. El líder también tiene que ser humilde, tiene que ser gente que tenga la sencillez de acercarse a la gente. ¿Por qué? Porque si es una persona superior en intelectualidad, no un escalón, 10 escalones por encima de la gente a la que él liderea, muy intelectual, sumamente culto, sumamente inteligente, etc. Y él que va a decir, voy a meterme en una plática, en un tema con un plebeyo que no sabe platicar de nada. Y es verdad, cuando uno está con gente de nivel, si les ha tocado en la vida tener entrevistas con gente de mucho nivel, ya sea nivel intelectual, un nivel socioeconómico, etc., no puedo uno llegar a decirles, ¿viste que ya empezó a llover? ¿Y viste la lluvia que hubo? Si es amable te va a voltear con una sonrisa, pero no va a sacar ni una palabra de la boca porque a él no le interesa hablar del clima. ¿Se entendió? A él no le interesa hablar de esos temas. Él quiere temas que le dejen una utilidad, o temas que le enseñen algo, o temas de nivel. Entonces, el líder que tiene un nivel, teóricamente lo debe tener muy por encima de sus liderados, no le interesa la plática de un plebeyo que no sabe hablar de nada más que llueve y que no llueve y que hace calor y hace frío. Entonces, el líder de Am Israel también tiene que atender a esa gente, aunque tenga muchos niveles por encima de intelectualidad. Lo tiene que atender, porque en nuestro pueblo, Baruch Hashem, hay mucha gente inteligente, pero también hay gente que son gente sencilla, gente humilde, o gente que no está tan capacitada intelectualmente. En otras palabras, ¿qué implica esto? Que el líder tiene que tener dos cosas. Tiene que tener cerebro, intelecto, pero también tiene que tener corazón. Tiene que tener corazón. No puede ser un líder que no tenga un buen corazón. Aunque sea un genio, tiene que tener buen corazón. Y ese era Moshe. Tenía las dos cosas. Era Naví, lo cambia Israel, Naví que Moshe. No ha habido otro Naví, profeta, como Moshe. Tenía un intelecto tremendo para llegar a esos niveles de Nebuá. Pero con todo y todo tenía un buen corazón. Tenía buen corazón también por la gente. Y esa es la diferencia tal vez entre el líder de otra nación con el líder del pueblo de Israel. Tiene que tener la conjunción de las dos cosas. Sin una inteligencia brillante no puede ser líder. El líder tiene que ser brillante, inteligente, sobresaliente. Pero por el otro lado, sin corazón no es un ser humano. Necesita corazón. ¿Para qué? Para ser un ser humano, no es una computadora. A veces nos pasa que hablamos a una oficina y está diciendo, marque uno, y ahora marque dos, y te dan otro menú, y si tiene, marque esto, marque el otro, y uno dice, por favor, quiero hablar con un ser humano. Quiero hablar con un ser humano. Si me atiende un ser humano, en 10 segundos acabo la llamada. Eso se necesita siempre, el ser humano. Si la persona no es inteligente y brillante, no puede ser líder. Pero si no tiene un corazón de verdad sobresaliente, no puede ser un ser humano. Entonces, la pregunta que sigue a continuación es, ¿cómo se obtienen estas dos facultades? Inteligencia y ser sobresaliente, y por el otro lado, humildad y accesibilidad. Humildad y acceder con la gente. ¿Cómo se hace? How come? ¿Cómo la persona puede alcanzar esas dos facultades? Por el otro lado, son facultades extremas. Cuando la gente, en términos generales, es sumamente inteligente, no es humilde. Cuando la gente es sumamente brillante, entre las cosas que se pierden rápido, ¿cuál está? La sencillez, la humildad. ¿Cómo poder conjuntar estas cosas? Y vean la fórmula es sumamente sencilla, pero sumamente interesante. La fórmula es la siguiente:
Y esa obviamente Moshe nos las enseña y esa obviamente Moshe la sabía. La fórmula es que el líder tiene que estar convencido que su prominencia intelectual, el ser sobresaliente, la alcanzó gracias al mérito del Cajal. La alcanzó gracias al mérito de la comunidad a quien él liderea, al grupo que él lidera. Y sin ellos no tiene absolutamente nada, aunque aparentemente tenga todo. Lo voy a repetir, pero ¿se entendió? El líder tiene que saber que su prominencia, claro que ya era inteligente a lo mejor desde la escuela y desde la secundaria, prepa, universidad, el ITAM, todo lo que ustedes quieran, ya era muy inteligente, pero sea lo que sea, de eso a llevarlo a la práctica y ser líder, hay muchísima diferencia. Hay muchísima diferencia. Hay gente que se queda en la teoría y no puede aterrizar la teoría en la práctica, en muchos aspectos de la vida. ¿Están de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Aunque uno diga, no, en la escuela era brillante, no necesariamente en la práctica lo fue, porque son dos temas diferentes. Una cosa es saber ciclismo en teoría y otra cosa es tomar la bicicleta y a correr las montañas, a subir a la montaña. Son dos cosas diferentes. Entonces, Moshe estaba convencido que la prominencia, la grandeza, el nivel tan elevado que él tenía, se lo debía, ¿a quién? Se lo debía al Cajal, se lo debía a la congregación, se lo debía al pueblo de Israel. Y que sin ellos, pues si no hay liderados, no hay líder. Si no hay pueblo, no hay líder. Sin ellos no tengo nada. ¿Y eso a qué te lleva? A la humildad. Si no es por ellos, por más que sea yo quien sea, no soy nada. No hay nada, no hay absolutamente nada. Y Moshe sabía. Y esa es la fórmula. ¿Cómo conjuntar los dos factores? Ahí está. ¿Tienes grandeza? Tienes que saber que esa grandeza es gracias a la comunidad que tú lidereas. Y esa comunidad que tú lidereas te lleva a ser humilde. ¿Para qué? Para en lugar de decir, yo les otorgo, decir, más bien, yo todo lo que tengo es por mérito de la congregación. Es por mérito de la gente a quien lidereo. ¿Y eso a qué te lleva? Te lleva a la humildad. ¿Se entendió? Y de esa forma, los dos conceptos se pueden llegar a unir. Y eso es lo que Moshe sabía. Aparte, vamos un paso más a fondo. El líder tiene que tener fuerza. Fuerza hasta en la palabra. Fuerza de hablar. Esa fuerza, esa tiene que tener un buen estado de salud. Es la verdad. El líder tiene que tener un buen estado de salud para verse saludable, para verse fuerte, para verse una persona que te anime a ser como él o a verte como él en fin, su presentación, su intelecto, su honor. El buen líder, el líder del pueblo judío como Moshe, sabía que no eran patrimonios de él, son patrimonios de la comunidad. El buen líder sabe que se tiene que vestir bien por la comunidad, que tiene que tener salud por la comunidad, que tiene que tener fuerza por la comunidad, porque no son míos, son de la comunidad a quien yo lidereo, son del país a quien yo lidereo. ¿Quedó claro? No es nada más algo de él, sino todo eso ya pasa a ser parte de la comunidad que, dadas las necesidades, le concede la dicha para que le preste su servicio a los congregados. ¿Quién no quiere ser presidente de la Cámara de Comercio y y diputado y senador? A la gente le gusta, es la verdad. La gente se pelea esos puestos y a veces hasta paga por esos puestos. ¿Por qué? Porque da cierta sensación de grandeza y de honor, no sé, en fin. Pero después de todo, el líder del pueblo de Israel sabe que todo se los debe a ellos. No les estoy dando, al revés. Ellos me dan a mí y es patrimonio de ellos todo lo que yo tenga. Y por supuesto que les tengo que agradecer. Porque, por ejemplo, en el caso de Moshe Rabenu era tan grande y su grandeza era tal que él alcanzó posiciones que nadie en el pueblo de Israel alcanzó jamás, ni alcanzará jamás. Vamos a decir algunas de ellas. En su calidad de mensajero, fue el único que, uno, logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Ni siquiera Aarón lo pudo hacer. Dos, lo sacó de la pobreza, eran paupérrimos. De hecho, los hijos de Jacob bajaron por comida. No tenían ni para comer. Bajaron
o sea, por pobres, y salieron de la pobreza y salieron millonarios de Egipto. De la pobreza los llevó a la opulencia. 3, Moshe los llevó de la ruina. Acuérdense que ya habíamos platicado que la esclavitud no era nada más esclavitud física, era esclavitud moral. Los hacían moralmente sentir muy mal. ¿Se acuerdan? Mencionamos algunas veces que a las mujeres les ponían en la noche trabajos de hombres, a los hombres trabajos de mujeres. Los ponían muy mal moralmente. ¿Qué hizo Moshe? De la ruina a la honorabilidad, de la impureza de menos 49 al nivel de pureza necesario para recibir la Torá. Moshe de la deshonra los saca con honor y los conduce en el desierto como un pueblo honorable, hasta con las batallas, en la guerra, con Amalek, con honor. No es lo mismo ser un pueblo de esclavos a ser un pueblo de gente honorable. Entonces Moshe tuvo logros que nadie había tenido. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que él no lo sabía? Él lo sabía. Moshe sabía que era grande. ¿Y cómo la Torá se atreve a decir que no ha habido hombre más humilde que Moshe si él sabía que era grande? ¿Y cuál es la respuesta para eso? 2 respuestas. La primera, sabía que era un regalo de Hashem. Moshe sabía que Hashem se lo había regalado. Pero 2, sabía que ese honor se lo había conferido. ¿Quién? El Cajal, la comunidad. Ese es un honor que me confirieron, por lo tanto eso me hace ser humilde y por lo tanto yo les tengo que dar a ellos lo mejor de mí. Yo les tengo que dar a ellos porque ellos me confirieron esa posibilidad. Y no nada más eso, más allá. Moshe ha sido el único, la Torá sí lo atestigua en el capítulo 33, la perashá de la semana pasada, Perashat Kitizá, Pasuk 11, dice así: Bediber Adonai el Moshe, panim el panim ka asher yedaber ish el reu. Habló Hashem con Moshe cara a cara, y dice bien claro la Torá, como una persona habla con su amigo, a ese grado. Como una persona habla con su amigo cara a cara, así habló Hashem con Moshe. Por eso, lo cam Naví od de Israel que Moshe asher yedao Adonai panim el panim. Vuelve a decir más adelante, en el capítulo 34 del libro de Barim, ya cuando está acabando la Torá, en el libro de Barim, capítulo 34, al final de la Torá, Hashem se despide de Moshe, por decirlo así, de la Torá, diciendo, Velokam Naví od de Israel, no hubo otro Naví como Moshe, es el máximo profeta que hemos tenido. Moshe Rabenu es el Naví más grande. ¿Por qué? Porque hay niveles de profecía. Ha habido profetas que se comunicaban a Hashem, por ejemplo, con sueños o a través de visiones. Hazón Yeshayahu, Hazón Obadía, a través de visiones. Pero Panim el Panim, que no nada más que Hashem le hablaba a Moshe, sino Moshe cuando tuvo dudas, por decirlo así, levantaba el teléfono rojo de la Casa Blanca, le Abdil, y hablaba con Hashem. Cuando él tenía dudas, él le preguntaba a Hashem. Eso no cualquiera. ¿Se entendió? Por eso la Torah dice, no hubo otro que hablara panim el panim con Hashem. Ese era Moshe Rabenu. Ese era el guía del pueblo de Israel. Pirkei Avot dice, en relación a los líderes, dice así, Bimkom shenish ishtadel yotish. Donde no haya un ish quiere decir hombre y quiere decir mujer también, ish o isha. Donde no haya un hombre que haga las cosas, sé tú. Tú tienes que ser, no hay nadie que lo haga. No hablemos de situaciones de emergencia, que tú sabes, técnicas de emergencia, no, de salvamento, no, hablemos de cosas buenas. Cuando no hay alguien que lo haga, tú hazlo. Y eso puede ser en la familia. No tiene que ser en el trabajo, en la comunidad, en la presidencia de la comunidad. Puede ser en tu familia. Cuando no haya alguien que lo haga, hazlo tú. En la escuela, hazlo tú. Si todas las niñas se quieren ir de pinta en la escuela, se quieren volar las clases, sé tú el líder. No te vayas. Sé tú el líder. Nos van a expulsar y nos van a reprobar. Como yo siempre les digo, ¿ustedes creen que toda la vida es primaria, toda la vida es secundaria, toda la vida es prepa? No. ¿Qué pasa si llegas a la universidad con exactito el mismo promedio en el examen de admisión a la universidad? Exactito. Y nada más hay una plaza y llegaste 2 iguales. ¿Qué hacen? Se van a prepa. ¿Y qué tal si coincide que tienen el mismo promedio? Se van a secundaria y se van a primaria. Y ahí checan. Y por esa clase, ese día que te estás yendo de pinta, ¿qué va a pasar? Te van a reprobar la materia. Y eso fue lo que marcó la diferencia y no entraste a la universidad por eso. Hay que ver con una perspectiva más amplia las cosas. Sé tú ese líder y dile a todas tus amigas, no nos vamos de pinta, nos quedamos a estudiar. Donde no haya ese hombre, tú trata de ser esa persona y de alguna forma trata de ser
El líder, en pocas palabras, es aquel que dice, this task is crucial. Así se dice, crucial, crucial. Esta tarea es crucial. Y si no hay nadie que la haga, yo la voy a hacer. Yo la voy a hacer. Y así empiezan los grandes proyectos, créanmelo. Cuando hay gente que dice, esto hay que hacerlo. Bueno, ¿quién se avienta? ¿Quién se apunta? Ahí se quedan todos callados. Espérate otra ronda. ¿Quién se apunta? Se quedan todos callados. Levanta tú la mano y di, Bezrat Hashem, yo lo voy a hacer. Puede ser hasta en tu vida con cosas tan sencillas como decir, me voy a poner a dieta, voy a hacer más ejercicio. Cosas de ese tipo. Dilas, yo lo voy a hacer, yo lo voy a empezar. Ese es el verdadero líder. Pero por otro lado, vamos a darle un giro a la plática. Nada es gratis en la vida. Eso hay que saberlo. Nada es gratis. Todo tiene su precio. Y Moshe pasó una prueba aquí durísima en este sentido. Cuando Hashem se enoja con el pueblo de Israel por la infidelidad tan abierta, se acababan de casar, les acababa de dar la Torá, acaba de pasar Perashat Yitro, y ya estaban siendo infieles con el tema del becerro. Hashem dijo, Beatani Jalid, como que deténme las manos, Moshe. Cuando dices, agárrenme o lo mato. Así le dijo Hashem a Moshe. Moshe lo entendió. Por eso Moshe que le contesta, no, perdónalos, y si no, dice, Mejeninami Sifreja, Sherkatata, bórrame tu libro. Entonces Hashem entendió, que Moshe entendió lo que estaba diciendo Hashem, pero Hashem estaba muy enojado. El pasuk lo dice, Beijara Pibahem, mi furia déjame echarla sobre el pueblo de Israel. Y estuvo muy mal lo que hicieron hacer. La idolatría, cuando le estamos dando la Torah, está subiendo por la Torah, están haciendo idolatría. Entonces, cuando Moshe ve toda esta situación, pero dice, no te preocupes tú, Moshe, tú estás bien, te voy a hacer una gran nación, vas a dejar de ser el Eved Neemán que dijimos, el servidor fiel, y ahora vas a ser el gran patriarca de este nuevo pueblo. Ya olvídate de Abraham, ya olvídate de Isaac, de Jacob, tú vas a ser el gran patriarca. Oye, no suena mal, no suena mal. Como ser humano tenemos tentaciones de cabot, de honor, de grandeza. Vas a ser el gran patriarca que toda la vida todo el mundo ha esperado. No nada más tú, Moshe. Y Moshe tiene esa prueba. Y dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Acepto o no acepto el reto? ¿Acepto? Pues que los destruyan, la verdad se lo merecen. O por el otro lado, pueden hacer teshuvá. Fue un error. Por otro lado, pueden cambiar, pueden mejorar. Y Moshe que dice, ¿sabes qué, Hashem? Perdónalos. Beimain, y si no los perdonas, mejenina mi sifreja, bórrame a mí de tu libro, acaba con mi vida, se puso en riesgo, termina conmigo entero, no quiero saber nada, no quiero ni aparecer en tu Torah, pero no acabes con uno del pueblo de Israel. ¿Eso cómo se llama? Liderazgo, grandeza. Cuando alguien piensa así por su pueblo, ese es un verdadero líder. ¿Sabes qué? Acaba conmigo, bórrame, pero a mi gente, a mi pueblo, no lo tomes. Moshe pasó la prueba. Moshe pasa la prueba porque, uno, por su intelecto tan grande, vamos a volver a tomar los dos factores. Tenía un intelecto grande. Y dos, tenía un corazón más grande. El intelecto era su nivel más elevado. Para tomar esa decisión lo tuvo que tomar también con la mente. Pero por otro lado tenía un corazón todavía más grande. Beata Yom Bashivotá de la oveja, ¿se acuerdan? Lo mencionamos hace unas 3-4 semanas. Primero el intelecto y luego pásalo al corazón. Pero también llega el momento en que las tienes que tomar juntas. Y tienes que decir, sí, con el intelecto pienso, pero con el corazón también actúo. La unión de las dos cosas. Y Moshe lo supo hacer bien. Y Moshe tuvo el privilegio que la Torá le haya concedido el gran título de Eved Neemán. Eved Neemán, pastor fiel, mejor ser patriarca. No, prefiero Eved Neemán, pero que mi pueblo siga viviendo. Ese es el gran líder, ese es Moshe Rabenu, y eso fue lo que hizo Moshe. La verdad es que sobre la parashá esta semana hay una Gemara que aparece en Masejet Rosh Hashanah, en la hoja Yud Zayin, que no se puede creer, pero solamente porque aquí se lee. Y no se puede creer porque aquí la Gemara dice que no se puede creer lo que se va a decir a continuación. Así dice la Gemara, dice así: Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, dice, Ilmalé mikra katub y efshar lombro, si no fuera porque está escrito, dijo Rabbi Yohanan, yo no me atrevería ni a decirlo. ¿Qué cosa? ¿Qué tanto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Y vean lo que dice. Melamed shenitatefa kadosh baruchu ke shaliach tzibur.
Hashem, por así decirlo, pero vean, porque aquí lo dice que no se puede ni decir, pero pues está escrito, hay que decirlo. Hashem como que se puso un talet, nitatef, a Kadosh Baruj Hu, que Shaliach Tzibur, como el Hazán se pone el talet para hacer el Hazán, y Hashem se envolvió en un talet, ¿y qué hizo? Veralo le Moshe Seder Tefilá. Y le dijo a Moshe Rabenu cuál es el orden que tiene que llevar la tefilá. Ve a amarlo y le dijo, Kol zeman sheIsrael jotin. Todo momento en que el pueblo de Israel peca, Yasu lefanai que Seder azé. Que hagan delante de mí, este orden, Bani Mohel lahem. Y yo los voy a perdonar. ¿Cuál es el orden? ¿Se acuerdan? Yag Midot, las 13 atributos de misericordia Hashem. ¿Se acuerdan las que hicimos 26 veces en Kippur? En Kippur andamos pidiendo perdón, pero de veras perdón. Y en base a esto, pues hay que hacerlo. Y lo hicimos 26 veces. ¿Qué quiere decir? Hashem, que el Rahum Behanun, el Hapaim, el Gesed Behemet, no ser Gesed la Alafim, no sea Abon, Bafesha, Bejata, Benake. Entonces, esos 13 atributos de misericordia de Hashem se los enseña a Moshe. Y dice, no se puede decir, ¿por qué? Porque Hashem como que se pone un talet, y es el Hazán, y le enseña a Moshe cuáles eran esos 13 atributos. Sobre esto hay muchas explicaciones interesantes. Vamos a mencionar, ya prácticamente para terminar, 2 a 3 de ellas. La primera es una explicación que trae el Reshit Jochma, y que dice así. Dice, ¿qué quiere decir? Aquí dice bien claro, cuando el pueblo de Israel Jotín, ya se le fanai que se de que haga delante de mí este orden. No dice que diga delante de mí, que haga delante de mí. ¿Qué quiere decir que haga de mí? Que haga delante de mí. Que el Rahum, Behanun, así como Hashem es Rahum, que es Rahum misericordioso. Que es Hanun, es una persona que es, por decir así, tranquila, etcétera, sabe apaciguar. Ere Hapaim, es tardo en enojarse. Hashem no se enoja a la primera. Tú tampoco te enojes a la primera. Berrab Gesed, que hace mucho Gesed. Behemet, es amití. Que la persona haga así. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras vidas nos comportemos también así. Dice, cuando hagas así, Hashem te va a perdonar los pecados. Esa es la primera explicación. La segunda explicación, que lo leí de Rabbi Sahar Fran, también me gustó mucho, que la trae quien, Rabbi Yonatan Ashbeshitz, en el Yarot de Bash. Él dice así, no se puede, con todo respeto a Reshit Jochma, lo que dice acá tiene que ser otra cosa, porque dice, tienes que hacer como esto. Entonces, así como Él es misericordioso y como Él está en enojarse, y así como Él hace mucho jese, tú también. Pero hay un problema. La primera, ¿qué dice la primera? Que Él. Claro, muy bien, Jack. Que Él es todopoderoso y no podemos. Ahí te atoras. En la primera te atoras. Puede ser Rahum, puede ser Hanun, puede ser Erejapaim, puede ser Rabjesed, hacer muchos favores, pero todopoderoso, no podemos ser todopoderosos. Entonces dice, hay algo que no checa. Y explica aquí, trayendo al Imre Biná, dice algo muy bonito. Dice, ¿qué quiso decir aquí la Gemara? Que Hashem se pone un talet y como Shaliach Tzibur le enseña a Moshe las 13 cualidades de misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Hashem era un Shaliach Tzibur. ¿Qué es el Shaliach Tzibur? Se conoce como el Shatz, Shaliach Tzibur, el Hazán, lo que conocemos los sefaradim como el Hazán, Shaliach Tzibur, el enviado de la congregación, el que va a sacar de la obligación de la tefilá a toda la congregación, sea un minyan de 10 o sea un minyan de 10,000 o de 100,000 o los que haya, él saca a todos de la obligación. ¿Qué hace Shaliach Tzibur? El Shaliach Tzibur es especial. Por eso Shaliach Tzibur para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, hay tantas historias, es muy especial. Aún para una tefilá del día, no puede ser cualquier persona. Dice así, Hashem se pone el talet y se pone como Shaliach Tzibur. ¿Qué hace un Shaliach Tzibur? El Shaliach Tzibur tiene que saber que tiene en su mente todo el beneficio de toda la comunidad. El Shaliach Tzibur tiene sobre sus hombros, de alguna manera, que rezar también por los demás. El Shaliach Tzibur, como se dice en Yiddish, tiene también su ¿qué? Su pekalach. ¿Qué quiere decir su pekalach? Su paquetito. ¿Su paquetito de qué? De problemitas.
porque es un ser humano y a lo mejor tiene un problemita de Parnasá, o tiene un problemita de Shalom Bait, o tiene un problemita de relaciones interpersonales, o tiene un problemita, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero no, el Shaliach Tzibur tiene que ir un paso más a fondo. ¿Qué tiene que hacer? Con todo y que tenga él, todas las situaciones que tenga, aunque no sea nada fácil, él tiene que dejar también, tiene que pedir por él, pero tiene que dejar eso a un lado. ¿Y qué tiene que hacer? Pedir por los demás. Hashem se envuelve como Shaliach Tzibur para enseñarle a Moshe, Moshe, ¿quieres ser un líder del pueblo de Israel? Tienes que saber que el líder, aunque tenga sus cosas personales, tiene que pensar en los demás. Tiene que pensar en la Keilah, tiene que ayudar a la Keilah, tiene que pedir por la soltera, y tiene que pedir por el soltero que no se ha casado, y tiene que pedir porque tiene problemas de Shalom Bait, y tiene que pedir porque tiene problemas de Parnasá, y tiene que pedir por aquella mujer que no ha podido tener hijos, y tiene que pedir por aquella persona que tiene problemas de salud, que no haya nada de lo anterior, y que tiene que pedir por todas las cosas que tiene la comunidad. Una vez le preguntaron a un Shaliach Tzibur, oiga Rab, ¿por qué se tarda tanto? Nosotros sacamos la midá y ya nos tardamos en 6 minutos. Usted a veces hace 7, 8. ¿Por qué usted, que es el Shaliach Tzibur, se tarda? Dice, ¿qué quieres? Ustedes son muchos. Tengo que pedir por todos ustedes. ¿Se entendió? Por eso Hashem se enrolla con el talet, se envuelve con el talet, perdón, y le enseña a Moshe. Y le dice, Moshe, te voy a enseñar lo que es un líder del pueblo de Israel. Tienes que pedir y tienes que buscar por los demás, aunque a veces no sea fácil. Tengo que ver en los demás y obviamente es, como se dice en inglés, un big challenge. Es un gran reto. Es un gran reto porque tendemos a pensar en nosotros mismos, si acaso 2, 3 alrededor, nuestra familia, uno que otro amigo. Pero pedir por todos los demás, eso se necesita ser alguien grande. Y ese es el mensaje que Hashem le dio a Moshe al envolverse. También dice, Vayere Hashem be'anan, y Hashem bajó en una nube. ¿Qué quiere decir una nube? A veces las nubes que representan, sobre todo son como las nubes de hoy, así que estaban medio oscuras y todo, problemitas en la vida. Bajó Hashem también en una nube para enseñarle a Moshe el mismo concepto. Aunque estés en una nube, tienes que saber que tienes que pedir por los demás. Tienes que buscar el bien de los demás. Y ese es un verdadero líder del pueblo de Israel. Había un gran líder del pueblo de Israel que falleció, yo creo que hace unos 25 años aproximadamente, se llamaba Ramoshe Feinstein. Ramoshe Feinstein era sabido que todos los viernes en la tarde, un poquito antes de Shabbat, recibía una llamada misteriosa durante años y nadie sabía de quién era esa llamada. Nadie sabía de quién era esa llamada. Hasta que la gente, su familia le preguntaba, ¿quién te habla? ¿Y quién te habla? No, no pasa nada, no es nadie, no se preocupe. Él en su humildad no quería decir qué estaba haciendo en esa llamada. ¿Cuándo se supo quién era la que le hablaba en esa famosa llamada misteriosa? En su shive, cuando Ramoshe Feinstein, Zichrono Libraja, falleció, Niftar, en su shive vino una viejita que era viuda y estaba llore y llore. Y dice, perdón señora, pero no la conocemos, ¿quién es usted? Dice, ¿saben quién soy yo? ¿Se acuerdan de la llamada que Ramoshe Feinstein recibía todos los viernes en la tarde, antes de Shabbat? Dice, era yo la que le hablaba. Dice, pero ¿por qué le hablaba? No fallaba, cada viernes en la tarde sonaba el teléfono y él como que hablaba a solas y todo. Dice, ¿qué quieren? Le hablaba con el pretexto para saber a qué hora se prenden las velas. Me decía el horario de velas. El gadolador me decía el horario de velas. Dice, pero yo decía, ¿le puedo contar 2, 3 cositas? Era viuda, era una ancianita. ¿Le puedo contar 2? Sí, señora, cuénteme, ¿qué pasó? Y le contaba todas las cosas de mi vida, de toda la semana, con la viudez y con las dificultades. Se las contaba. Y no lo contaba. Ese es un verdadero líder. La inteligencia unida con la humildad. Y eso es verdad, Hashem, son los niveles a los que tenemos que llegar. Hay otra historia también sobre Rab Binyamin Kamenetsky, que lo alejem en un lugar, no sé dónde, un jovencito poquito antes de su bar mitzvah. ¿Qué pasó? Bar Minan lo alenu, falleció su papá. Y a la gente le dio un dolor, como el niño de bar mitzvah, el papá tan importante, el momento del bar mitzvah. Entonces pasó la shive y después de que pasa la shive, la señora al hospital también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, todos los rabinos y toda la comunidad, toda la gente que le fue a dar apoyo al jovencito y fueron a ver al hospital a la señora y todo lo demás. Cuando llega este Rab Kamenetsky, Binyamin Kamenetsky, al hospital,
ve a la señora, le dice, señora, estamos con ustedes, no se preocupen y todo. Dice, rabino, le quiero pedir un favor. No venga al bar mitzvah de mi hijo, que es en una semana ya. Dice, ¿cómo que no, señora? Ya está todo programadísimo para ir allí, bailarle y todo. Dice, no venga. ¿Pero cómo que no? Dice, le pido un favor. Ese mismo día, un amiguito de su salón también tiene bar mitzvah. Y por lo que pasó, y quién sabe, dijo ella, si también yo llegué, imagínense, todo el mundo ¿a dónde va a ir? Al bar mitzvah de mi hijo. Y el otro niño se va a quedar sin gente. Ningún rab le va a ir a bailar. Nadie va a estar con él. Se le pide un favor, no venga al bar mitzvah de mi hijo, váyanse a apoyar al otro niño. Él también necesita cariño, él también necesita que la gente esté con él. Niveles, ¿se entendió? Niveles. Eso es lo que debemos aspirar. Que aspiremos a niveles de grandeza, a niveles de liderazgo. Liderazgo no está tan difícil, no son los 20, ¿se acuerdan cómo empezamos la plática? 20 consejos para ser un líder de Rabbi Edelstein. No es por ahí. 2 consejos nada más. ¿Cuál es? Trata de ser sobresaliente, trata de ser brillante intelectualmente, pero no se te olvide que eres un ser humano. No eres una máquina, eres un ser humano. Y si eres un ser humano, tienes corazón. Y con un buen líder del pueblo de Israel tiene que tener corazón también para atender simultáneamente con ese liderazgo a la gente a la que él dirige. Que Hashem nos ayude a ser buenos líderes en nuestra vida. Gracias, buenas noches. Hazak Mematz, gracias a ustedes.